Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos y el día de hoy voy a compartir este tiempo de enseñanza de miércoles 20 de abril. Yo los invito entonces a que oremos, a que nos dispongamos en la mente, en el corazón, para entregarle este tiempo al Señor. Entonces busque un lugar en donde podamos orar. Amado Padre, soberano Dios, hoy nos acercamos confiadamente ante tu presencia, Señor, para entregarte este día, esta noche, Señor, para que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro ser, Señor. Y queremos, Señor, que nos abras el entendimiento y que nos des a conocer más y más de tu Hijo Jesucristo, para que cada día podamos crecer en ese conocimiento y aprender a seguir tus pisadas. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Siguiendo el ejemplo de Cristo. Y nos vamos a estar ubicando en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 1 al 18. Entonces los invito a que vayan a Filipenses, capítulo 2, del verso 1 al 18. Filipenses está en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer con el favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Verso 12. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo, me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también, ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Amén. Bueno, mis hermanos, Pablo escribe desde la prisión la carta o la epístola a los filipenses. Y eso indicaba que la iglesia de Filipo era en gran parte gentil, pero que ya tenía conocimiento de la obra de redención de Cristo en la cruz por ellos.
y la noticia de su segunda venida. Esta carta a los filipenses resuena con gozo y gratitud por la manera en que Dios estaba llevando a cabo sus planes y su obra de salvación entre los filipenses y por la relación que existía entre Pablo y sus lectores. Cuando leemos la epístola de los filipenses, su carta completa, del capítulo 1 al 4, podemos encontrar que ellos se estaban enfrentando a la persecución. Lo encontramos en el capítulo 1. Sentían las presiones que ejercían sobre ellos las falsas enseñanzas en el capítulo 3. Y a su vez, sobre los conflictos que había en la iglesia entre sus miembros, lo cual ponía en peligro el testimonio de los creyentes ante los inconversos y su capacidad para resistir sus ataques. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Pablo habla acerca de que el verdadero gozo no es una emoción superficial que se fundamenta en las circunstancias favorables del momento, sino que el gozo del cristiano no depende de las condiciones externas y que es posible nosotros disfrutar del gozo aún en medio de las circunstancias adversas. En resumidas cuentas, Pablo habla del gozo en el Señor, haciendo énfasis que solo a través de Cristo se manifiesta el gozo del creyente, como sucede con todas las demás bendiciones cristianas. El gozo que se expresa en la carta a los filipenses envuelve una ansiosa espera por el pronto regreso de Jesucristo, su segunda venida. Para todos los cristianos en el mundo, es nuestro deber recordar con gozo el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Recordamos su muerte y celebramos su resurrección para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Pero tenemos que saber que la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su sufrimiento, su agonía y su muerte, son llamados directos para la iglesia, para cada uno de nosotros, para nuestra vida, que muchas veces solamente reflexionamos en época de Semana Santa, pero que hoy es un llamado no solamente para una época o para un mes, sino para todos los días de nuestra vida, ya que el gozo nace del compañerismo con Cristo resucitado y glorificado. Por eso, mis hermanos, hoy veremos en la palabra de Dios cuál es el ejemplo de Cristo para nuestras vidas. Y solamente son tres ejemplos claros y contundentes. 1, servir. 2, humildad. Y 3, obediencia. Entonces vamos a darle respuesta a cada uno. Vamos con el primero, servir. Y vamos a estar en Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Y dice el Señor: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, o sea, un mismo pensamiento, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Verso 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Servicio, el servir.
El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y de la preocupación por quienes el Señor Jesús no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. El amor es más que un sentimiento, ya sabemos que es una decisión. Cuando amamos a los demás, deseamos ayudarles, servirles. Jesús fue un ejemplo claro de servicio. Jesús nos enseña eso, que cuando la madre de 2 de sus discípulos le pidió que honrara a 2 de sus hijos en su reino, Jesús le respondió de la siguiente manera. Vamos a Mateo, capítulo 20, el verso 26 y 27. Mateo 20, 26 y 27. Y dice la palabra del Señor. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. En otras versiones dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro servidor. Para nosotros los cristianos, el servicio, mis hermanos, no es algo opcional. Es algo que debe incluirse en nuestros horarios, en nuestras vidas. Es el corazón de la vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar. Y esos 2 verbos también pueden definir nuestra vida en la tierra. Vinimos a servir y a dar. En resumen, ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos redimió para que hiciéramos su obra santa. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino que fuimos salvos para hacer buenas obras. En el reino de Dios, todos los creyentes nacidos de nuevo tenemos un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. Y esto le da a nuestra vida un gran valor y significado. Una vez que hemos sido salvos, Dios intenta usarnos en sus planes y Él tiene un ministerio en la iglesia, una misión en el mundo para cada uno de nosotros. Por eso, como lo dice 2 de Timoteo, ahí al ladito de Filipenses, 2 de Timoteo 1, 9, dice el Señor. 2 de Timoteo 1, 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por vuestras obras, por vuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El Señor fue quien nos salvó y nos escogió para su obra santa. No porque nosotros lo merecíamos, sino porque eso estaba dentro de su plan. Entonces, a servir y a dar a los demás. Segundo punto, humildad. Y vamos a Filipenses nuevamente, del verso 3 al verso 8. Y dice la palabra del Señor: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
tomando semejanza a los seres humanos y haciéndose siervo. Verso 8, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, tomando forma de ser humano. Vino, nació en un pesebre, vivió en este mundo de pecado, de debilidad, siendo Dios. Se hizo pobre por amor a nosotros, por servicio a nosotros. Se humilló despojándose de su gloria, de su realeza, o sea, quitándose su corona, su cetro, para morir en una cruz como un delincuente, siendo el autor de la vida, siendo el creador del universo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy el Señor nos está llamando a tener ese mismo sentir, a ser humildes, a no sentirnos superiores a los demás, sino recordar que somos siervos, que fuimos llamados a servir, a despojarnos de nuestra soberbia y de nuestra vanidad para vivir con humildad, reconociendo que lo que sabemos, que lo que tenemos, que todo lo que somos, todo se lo debemos es al Señor. Debemos de reconocer a Él la gloria, la alabanza y la adoración. Debe ser solamente para nuestro Señor y no para nosotros. La humildad acepta un lugar de servicio en la congregación, donde quiera que el Señor lo pone. Y también la humildad se preocupa por las necesidades e intereses de los demás. Por ende, el amor es esencial para la humildad. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 13. Vamos todos a 1 Corintios, capítulo 13, del verso 4 al 5. Y allí vemos reflejado el amor de Cristo, de Jesús, cuando estuvo en la tierra. 1 Corintios 13, del verso 4 al 5. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Sí que tenemos que aprender de ese amor para con los unos y los otros. Entonces ya aprendimos servir, humildad y tercero, obediencia. Vamos nuevamente a Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 11. Y dice la palabra del Señor: la actitud de ustedes, óiganlo bien, la actitud o el mismo sentir de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados, el Señor Jesús, en el mayor momento de angustia y de agonía de su vida, oró
pidiéndole al Padre que si fuere posible que pasara de él esa copa, que no tuviera que pasar por ese dolor, que no tuviera que sufrir lo que iba a tener que sufrir por nosotros. Pero hubo un silencio de parte del Padre. El Padre no respondió. Y ese momento, con obediencia, Jesús doblegó su voluntad a la voluntad del Padre y dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Y eso lo encontramos en Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mis hermanos, es un llamado para cada uno de nosotros, no solamente a ser obedientes con aquellas cosas que son fáciles y que no requieren sacrificio, sino también con aquellas cosas con las cuales tenemos que doblegar nuestra voluntad, nuestros proyectos, nuestros sueños al Señor. La obediencia y el sometimiento a Cristo, a su voluntad, debe reconfortarnos a que la desobediencia, la pasividad y la falta de compromiso para con Dios no es correcto. El sacrificio obediente de Jesús, su humillación, la negación de sí mismo, es tomado por el Padre como una prenda de servicio fiel para exaltarle a lo máximo, a la máxima posición más privilegiada, y por ello le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, y por eso hoy Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Aprendamos pues de Jesús, que todo el que se humilla voluntariamente, sometiendo su ego, el Señor Jesús obra en su vida y en su corazón. Pues sin humillación es imposible que el ego sea tratado y que nuestro espíritu humano cobre vida y salga a flote. Mis hermanos, durante 5 años y medio, durante el proceso de espera de los trámites de inmigración, el Señor trató conmigo con estas 3 básicas cualidades de Cristo: servicio, humildad y obediencia. Que independientemente de si Dios responde o no nuestras oraciones, nosotros vinimos al mundo fue a servir y a dar. Servir y a dar a los demás de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Que nuestra humildad debe ser tratada por el Señor. Que nuestra obediencia no es con las cosas fáciles y prácticas. Nuestra obediencia es someternos a la voluntad del Padre, aún cuando nos toca a nosotros doblegarnos y aceptar que su voluntad se haga en nuestra vida, aún en esos periodos de silencio del Padre, porque es ahí donde el Señor nos está tratando y doblegando. Amados, en conclusión, vamos a Filipenses 2, del verso 12 al 18. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean
intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ellas ustedes brillarán como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. Entonces, el base del ejemplo supremo de Jesús, la obediencia, traerá como resultado la santificación de cada uno de nosotros como creyentes, ya que la santificación nos exige a nosotros obediencia a la palabra de Dios. En nuestro estado espiritual, que conocemos ahora la obra redentora de Jesucristo por nosotros y que andamos en la presencia de Dios, las quejas y las contiendas no pueden permanecer en nosotros. Pues aquellos que persisten en esas cosas aún necesitan someter nuevamente su voluntad, ya que ésta está fuertemente necesita ser quebrantada. Bueno, mis amados, ¿qué lecciones aprendemos de Filipenses a nuestra vida cristiana? 1. Que el gozo es el verdadero gozo que solo puede encontrarse en una relación personal, real y dinámica con Cristo, y en la seguridad de que Dios es capaz de cambiar las circunstancias adversas para nuestro bien y para su gloria. Aprendemos también una lección práctica en Filipenses, que somos iluminares de Cristo. Nuestras vidas son testimonio como hijos del Dios eterno, en medio de un mundo oscuro y de tinieblas. Nuestra vida debe ser como un faro que guíe y aliente a otros a despertar, para que siendo intachables o íntegros y puros en un mismo espíritu, podamos mostrar la verdad en un mundo lleno de maldad. Hermanos, y que mantengamos el brillo de nuestro ser a través de la palabra de Dios, a través de sus enseñanzas y su verdad. De que estamos unidos a Cristo por una fe viva y por ende nuestro deber es proclamar el gozo, el contentamiento en cualquier circunstancia. Por eso la solicitud de Pablo es: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Y además de que debemos servir con amor y fe, sin importar las situaciones difíciles que podamos estar enfrentando en la vida. Y tercera lección que aprendemos de Filipenses, de la carta de las epístolas, y es que la comunión entre hermanos y la iglesia es vital para cada creyente, porque nos anima, nos exhorta, nos corrigen, nos amamos, nos llena de gozo que proviene del Espíritu Santo. La comunión es el compartir que se ha recibido de Cristo, la paz, el gozo y la luz, son compartidas por medio de la comunión con los hermanos de la fe, quienes con su testimonio, con su predicación y con su obra fortalecen nuestro ser. Bueno, mis amados, qué gran reto, y cada día debemos seguir esas pisadas y ese ejemplo de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
porque realmente, Señor, tu ejemplo es el más vital y más necesario. A que nos enseñe, Señor, cada día a aprender a servir, a ser humildes en la posición en la que nos pongas, en el lugar en donde estemos, Señor, a que seamos obedientes, a que aprendamos a someter nuestra voluntad a la tuya, Señor, así como tú lo hiciste, a no reprochar ni a quejarnos. Señor, y gracias también, porque nos enseñas que el gozo es alegrarnos en ti, a tener ese contentamiento a pesar de las circunstancias, así como lo tuvo Cristo. A que nosotros somos esos verdaderos iluminares del mundo, que nuestras acciones sean como ese faro, Señor, que lleve a otros a que despierten de ese letargo espiritual en el que se encuentran y podamos llevarlos a esa reconciliación contigo. Y Padre, gracias también te damos, Señor, porque la comunión entre los hermanos de la fe, pues nos permitirá, Señor, aprender a crecer en fe, aprender a madurar y aprender a conocernos los unos a los otros, Señor, y ayudarnos en nuestros momentos más difíciles. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos a vivirla, ayúdanos a aplicar estas verdades santas a nuestro ser. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que tengan un resto de semana bendecido y que Dios les continúe bendiciendo.